Muy bien, te quiero dar la gran bienvenida a la tercera semana del incubador de crecimiento. Ya estamos comenzando, ya estamos haciendo toda esta preparación física y mental tan necesaria para llegar a este famoso punto de no retorno que es el tercer mes, que es donde siempre hago hincapié que me gustaría que llegues. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se nota un cambio realmente increíble en resultados, en pensamientos, en accionares, en creencias, en muchos aspectos de tu vida. Y en este caso vamos a tratar con un aspecto de tu vida muy importante, que son los círculos. Los círculos y los estímulos. En esta primera parte vamos a tratar más que nada de los círculos. ¿Qué son los círculos? Básicamente las personas que te rodean. ¿Cuáles son tus grupos de personas cercanas? Hay muchos autores a lo largo de la historia, o nuevamente yo siempre con esto de los patrones de éxito, los patrones comunes, después de haber estudiado tantos libros, tanta gente, tantos mentores en general, siempre hacen un gran hincapié en este hecho de los círculos, las personas que te rodean. ¿Qué voces escuchas? ¿Qué ves? ¿Quiénes son esas personas con las que te estás juntando constantemente? Desde el mentor de Tony Robbins, Jim Rohn, este gran orador de los primeros en esto del desarrollo personal, dice que tiene esta gran frase de que somos la media de las 5 personas con las que nos rodeamos. Por otro lado, Dan Peña, este hombre que comunica tan fuerte, tan directo, nos dice que le mostremos, muéstrame tus amigos y te mostraré tu futuro. A ver, es sumamente importante entender la importancia de los círculos en tu vida. Y seguramente tenés una noción como de la importancia de con quiénes te juntás, porque a partir de ahí podés tener ciertos hábitos, pero lo cierto es que va un poco más allá y lo vamos a explicar también con neurociencias. Lo primero que quiero que tengas en cuenta es que el contexto, tu ambiente, es el primer programador de tu mente, tanto padres como amigos. Y sí, Freud tenía razón. Lo que vivimos en nuestra infancia, lo que vivieron nuestros padres nos determinan. Tenía razón. El psicoanálisis, toda esta corriente de la psicología, tiene razón. Determina nuestro inconsciente. Esta parte del 90% determina nuestro carácter, cómo vamos a pensar, qué vamos a hacer, todo. Cómo nos han educado nuestros padres, qué vimos, qué no vimos, qué escuchamos. Todo, básicamente. Y es más, voy más allá. El ambiente en el que creciste también determina mucho quién vas a ser, básicamente. Te determina. Y existen 3 tipos de determinismo según la psicología tradicional. El determinismo genético, básicamente que vamos a ser el resultado de nuestras generaciones anteriores, que estas nos determinan esos genes. Por otro lado tenemos al determinismo psíquico, que son tus padres, papá, tu mamá, tu familia, si fuiste creado por tus abuelos, por tus hermanos. Básicamente estas figuras de autoridad van a moldear gran parte de tu vida, de tu carácter, sobre todo desde el nacimiento hasta los 7 años. Generalmente se dicen esas fechas, esa etapa de tu vida. Y por último el determinismo ambiental, tu ambiente, lo que te rodea, el país en el que estás, la economía, tus amigos, el colegio al que fuiste, determinan mucho de vos, por supuesto que sí. Tenía razón Freud. Determina gran parte. El gran problema es que si nosotros no elegimos, no tuvimos la suerte de caer en un ambiente, en un contexto en el cual nos favorezca para la consecución de nuestro éxito personal, si nos determina, no lo vamos a lograr nunca más. Es decir, aquello que te determina te condiciona, te limita, te predestina hacia cierto lado. Entonces, si justo no coincidió donde nacimos, el contexto en el que nacimos, con lo que estamos buscando, con nuestro éxito personal, que es la primera semana con la que trabajamos, estamos en graves problemas según lo que nos diría Freud o la psicología tradicional, el psicoanálisis. Resulta que, bueno, con la llegada de las neurociencias, empezamos a encontrar soluciones, como siempre digo. El 90% de nuestro pensar y accionar es inconsciente, el 10% nomás es consciente, tenemos control. Entonces con ese 10% podemos sugestionar ese 90% para que nuestro cerebro busque nuestro éxito personal, lo que nosotros querramos racionalmente. Pero tenemos que tener las herramientas, gran parte de todas esas herramientas es la incubadora. Entonces empezamos a entender que, mira vos, para aquellos que tengan un trayecto de vida un poco más desarrollado, se va a dar cuenta que probablemente está en situaciones muy parecidas a las de sus familiares, a las de sus entornos, a lo de sus amigos. Probablemente en este caso, en este grupo determinado de gente que está en incubadora de crecimiento, probablemente no tanto, porque son personas que tienden el desarrollo personal y tienden a salir un poco de la caja, del patrón común. Pero la gran mayoría
va a moldear su vida, sus ingresos, con quienes se juntan, lo que hacen, sus hábitos, cómo hablan, qué escuchan, su personalidad, según las 10 cuadras a la redonda. Es decir, según sus familiares, según sus amigos, según el grupo de amigos de siempre, según lo que escuchen, según los hábitos, terminan moldeando eso y terminan copiando ese legado, terminan siendo determinados. Entonces, estos círculos determinan nuestras creencias, actitudes, hábitos, palabras, metas, absolutamente todo, prácticamente. Si no tuviste la oportunidad, algún hecho fortuito que llegue a tu vida por un mundo externo que te haga despertar de la Matrix, si se quiere, probablemente te limites a ese círculo. O si de casualidad no saliste a buscarlo, no tomaste esa responsabilidad para salir a ver qué había más allá, probablemente ese círculo te limite hasta tu éxito personal. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿de dónde está mi éxito personal? Si es que hay. Generalmente no hay, porque no es normal, no es común que las personas lo tengan. Entonces, llegamos a una conclusión que me parece fundamental y que me costó aceptarla en todo este proceso de desarrollo personal, de desarrollo de uno mismo, que es que el mundo externo importa tanto como el interno. Y sí, chocó con una creencia que yo tenía de que todo lo que yo creo, todo lo que hay, todo lo que puedo lograr está basado en mi mundo interno, en quién soy yo, que si yo desarrollo tal parte, que si yo hago esto, va a pasar esto y voy a tener esto y va a ser una causa y efecto. Y no es tan así, porque el mundo externo, como vimos en hábitos, también determina nuestra conducta. Determinó toda esta parte de metas, palabras, pensamientos, sueños, estándares de vida, hábitos, con quienes nos juntamos, determinó ya toda nuestra infancia, toda nuestra familia. Y también hemos visto en hábitos que estamos llenos de señales constantemente que nos bombardean y que nos determinan nuestra conducta, determinan nuestra forma de pensar y también determinan nuestros resultados, determinan nuestra identidad muchas veces. El mundo externo determinó nuestro mundo interno y el mundo interno crea el mundo externo nuevamente. Es como un círculo. Si ese círculo no es virtuoso, es vicioso. Entonces, si no tenés un círculo de personas cercanas que alimenten de manera positiva la consecución de tu éxito personal, probablemente vos generes un mundo interno negativo para la consecución de ese éxito personal y materialices en el mundo externo algo lejano a ese éxito personal que a la vez fortalezca todo este círculo vicioso. Por otro lado, si yo tengo un gran círculo, tengo grandes hábitos porque tengo un ambiente preparado, estoy lleno de señales positivas para tener las conductas, los hábitos necesarios para alcanzar ese éxito personal, y a la vez tengo los círculos que acompañan porque son personas que van hacia el mismo lugar, que me apoyan, me suman, me suben la energía, voy a estar moldeando con ese mundo externo mi energía, la vibra le dicen algunos, para mí se llama energía o estado de ánimo. Mis acciones, mi personalidad, mi identidad, mis creencias van a estar forjándose nuevamente para yo salir de vuelta y crear en el mundo externo algo similar a lo que estoy buscando, que me ayuda a llegar a lo que estoy buscando hacia ese éxito personal. Entonces, el mundo interno importa tanto como el externo, son las dos caras de la misma moneda. Así de simple, el mundo externo, el mundo interno es lo mismo para la consecución del éxito personal. Entonces, tenemos que empezar, o sea que no tuvimos la posibilidad de elegir desde chicos, tenemos que empezar a tomar conciencia y empezar a decidir qué queremos del mundo externo para no solamente estar metiendo la información y formas y patrones de pensamiento a este mundo interno que somos nosotros. Porque necesitamos las dos cosas. Si tenés un ambiente negativo, probablemente te cueste mucho salir hacia adelante. Jairo, un integrante del programa estratégico, que ya lo considero hasta amigo, me comentaba el otro día, estábamos hablando por videollamada, él está en México en este momento, es una persona que ha viajado por todos lados. Me decía, Juan, la verdad yo admiro mucho a la gente como vos, que ha logrado desarrollarse en un ambiente, en un círculo, en un entorno no preparado para ello. Dice, yo prácticamente tuve que huir, él es de Tierra del Fuego y llegó hasta México, viajó por todos lados. Dice, prácticamente tuve que salir de ahí para poder desarrollarme porque me sentía demasiado estancado. Es un ejemplo de compromiso extremo perfecto, Jairo, en ese caso. Y realmente hace sentido.
porque es mucho más complejo, se hace cuesta arriba. Cada uno tenemos diferentes condiciones. Si estuvieron tus padres presentes, si te apoyaron, si no te apoyaron, si tuviste hermanos ahí, si no tuviste hermanos, si tu familia, si tuviste recursos, si tu casa era favorable, si tienen las ideas tus padres del emprendimiento o parecidas a tu éxito personal, influyen. No queda otra. Pero como dice Tony Robbins y como es patrón común en todas las personas de éxito, no somos nuestras condiciones, somos nuestras decisiones. No somos lo que nos pasó, somos lo que podemos llegar a ser. Entonces, es sumamente importante esta clase y esta semana para no solamente determinar el ambiente y los hábitos que son nuestra conducta básicamente, sino también empezar a pulir y a ser los propios ingenieros y diseñadores de nuestro entorno, de nuestros círculos, porque ellos van a influir también en nuestros hábitos, en nuestras conductas y por último en nuestros resultados. Pero a ver, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nos mimetizamos prácticamente con nuestro entorno? ¿Por qué nos determina? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué realmente influye tanto si yo soy una persona diferente? ¿Por qué el entorno influye tanto? ¿Qué hace? ¿Cómo se da esa parte que nos determina? Esa parte que nos puede ayudar o nos puede restar. Básicamente, si seguimos con estos conceptos de neurociencias, nuestro cerebro instintivo, recordemos cuál es su único objetivo, cuál es el único objetivo que tenemos a nivel inconsciente, que es lo que nos determina a la vez, lo que nos maneja. El único objetivo es sobrevivir. Entonces, siempre vamos a buscar la supervivencia en la manada. Y esto es importantísimo de entender. Somos seres sociales por naturaleza. Tenemos una manada. Somos seres humanos de manada. Cazábamos los mamuts en manada, teníamos tribus en manadas. No somos seres solitarios que iban de acá para allá. Éramos tanto nómades como sedentarios, pero siempre en manada. El ser humano siempre tuvo su supervivencia, logró su supervivencia en grupo. Entonces, tenemos que adaptarnos a nuestra manada. Así entiende nuestro cerebro. Y esa manada es nuestro círculo cercano. Generalmente es familiares, amigos o gente muy pegada a nosotros que conviven prácticamente. Es nuestra manada. Entonces, si nosotros crecimos en una manada, aprendimos las reglas de esa manada por puras neuronas espejo, que ya vamos a saber lo que es. Aprendimos esos comportamientos, esas formas de pensar y lo fuimos incorporando. ¿Por qué? Porque esa manada está sobreviviendo. Por más que estén en una situación terrible, por más que estén en una situación totalmente inconfortable, por más que estén en una situación negativa, de que sea todo un entorno totalmente tóxico, esa manada estaba sobreviviendo para tu cabeza. Están vivos y sobreviven así, y así aprendiste. Entonces, esta es la explicación, más allá del determinismo de Freud, no, esto es científico a nivel neurociencias. Nosotros nos adaptamos a la manada para sobrevivir. Ahora, todo esto se llama la ley de la atracción grupal. Hay un autor que me fascina, que es de mis favoritos por cómo escribe, es bastante políticamente incorrecto, llamado Robert Greene, que en uno de sus libros llamado Las leyes de la naturaleza humana, un psicólogo también, pero que sabe mucho de neurociencia, sabe mucho de cómo funciona el cerebro, nos dice que esta ley de la atracción grupal implica que mientras más grande es el grupo y la cultura que tiene ese grupo, más posibilidades hay de vernos absorbidos. ¿Qué significa absorbidos? Básicamente empezar a imitar y modelar estas conductas, pensamientos y hasta la propia identidad. Entonces, lo que sucede es que este grupo contagia emocionalmente a uno y a partir de ahí nos lleva a actuar de manera más irracional y automática, reflejando y modelando. Ahora, todo esto se da por las neuronas espejo, como te venía diciendo. Que las neuronas espejo son neuronas que están ubicadas en tu cerebro, que básicamente lo que hacen es generar disparos eléctricos, así se comunican las neuronas entre ellas, cuando ven la acción realizada por otro a los fines de imitarla. Esto es las neuronas espejo, por eso es espejo, porque te reflejan. Seguramente te pasó que ves un bebé y el bebé está normal y de la nada te sonríe porque le estás sonriendo. Lo que hace el bebé no es que le estás causando gracia, sobre todo los bebés bien bebé, no les causas gracia, no sos gracioso, no sos simpático ni carismático, sino que simplemente el bebé te está imitando. Está imitando por neuronas espejo, que esto es la parte inconsciente, un bebé es la representación del mayor inconsciente que existe, que solamente está buscando sobrevivir, y te imita. ¿Por qué? Porque aprende. Nuestro cerebro se comporta completamente
y constantemente por neuronas espejo. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo en cabeza ajena, vamos aprendiendo de los demás. Si no tuviéramos esto, prácticamente no sobrevivimos, así de simple. ¿Por qué? Porque el primer ser humano que fue a cazar el mamut no fue con la lanza y con toda la manada y con todo el grupo, sino que fue solo y probablemente a puños o a golpes o a piedrazos, o anda a saber con qué se le hubiera ocurrido a ese ser humano. Resulta que le fue mal y todos vieron que el mamut se lo destrozó, se lo hizo bosta, así. Entonces, si no tuviéramos estas neuronas espejos que ven y que nos ayudan a aprender a través del otro, no podríamos modelar o evitar modelar ciertas conductas. Y hubiéramos ido todos uno por uno y nos íbamos a morir por el mamut, que nos iba a matar. Entonces, aprendemos que quizás de a dos es más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes puntos de ventaja, en fin. No es una masterclass de cómo cazar un mamut. Pero es una de las herramientas que poseemos también como los animales, que podemos ver cuando hay peligro, cuando hay aprendizaje, todo ¿para qué? Para sobrevivir nuevamente. Lo tenemos incorporado. Para agradar a la manada generalmente se da en estos casos. Si bien ya tenemos todas las necesidades cubiertas, la gran mayoría de la población las tiene, las necesidades básicas, tenemos la necesidad de sociabilizar, de formar parte de ese grupo. Entonces vamos a imitar inconscientemente los comportamientos. Las neuronas de espejo simplemente sirven para esto, para sobrevivir. Entonces, ojo con esto, porque podemos entrar en un peligro de contagio. Esta es una imagen típica que podemos ver y que es bastante conocida y que incluso pueden haber frases de Facebook de 2008 que te muestran esta típica imagen. Que una fruta podrida puede contagiar al resto que esté en buenas condiciones. Y sí, hay que tener muchísimo cuidado con las frutas que nos rodean. Espero que se entienda la metáfora, con las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque si tenemos una persona que tiene una energía completamente negativa, te la contagia. No sé si te ha pasado, probablemente hayas vivido incluso o vivas incluso en algún aspecto, en algún momento así, de un ambiente que está cargado totalmente negativo, que entras y ya estás con un bajón, ya estás cansado, ya es todo como frustración, ya es mucho estrés, te falta el aire, no te sale, no podés bailar si se quiere, no te sale bailar. Y hay otros lugares en los que estás súper de buen humor, no sabes por qué, tenés ganas de saltar, tenés ganas de expresar toda tu euforia. Son círculos muy, muy positivos, muy, muy proactivos también. Entonces, esto, quizás sí, como yo no lo veo, como no se ha podido terminar de estudiar tan científicamente esto de las vibraciones y esas cosas, es más matemático. Nosotros entramos en un estado emocional y en un estado de recursos limitados cuando entramos en un ambiente limitado. Hay una frase también muy conocida también de Dan Peña que nos dice que te juntes con 3 millonarios y vos vas a ser el cuarto. Que te juntes con 3 exitosos y vos vas a ser el cuarto. Que te juntes con 5 perdedores y vos vas a ser el sexto. Entonces, entender esto es entender que nos podemos contagiar. Y estaría bueno elegir de quién nos contagiamos. Yo siempre me fijo en quién dice las cosas, no qué se dice específicamente. Hay muchas frases, hay muchos pensamientos, hay muchos consejos en el mundo que son válidos, que están buenos, pero me fijo en quién los dice. Si yo me estoy fijando en qué dice una persona que no ha logrado o que ni siquiera apunta a lograr, no digo que lo haya logrado, no necesariamente, sino que no esté apuntando a lograr un éxito personal similar aunque sea el mío, yo no escucho mucho. O escucho pero no hago caso, no lo tomo. No voy a tomar el consejo de todo el mundo. Entonces, esto me ha pasado mucho al principio con familiares, con gente cercana, cuando empecé a expresar las decisiones de mi vida. Empecé a comunicar lo que iba a decidir, lo que iba a buscar, lo que era para mí el éxito, que por más que ningún familiar, uno sí, pero no al punto en el que yo busco, que ningún familiar haya logrado algo similar, a pesar de eso, yo lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque empecé a darme cuenta, empecé a hacer conciencia de esto.
Y todo el mundo es como que se aterroriza. ¿Cómo puede ser, Juan? No, eso es imposible, no. Entonces eso me afectaba al principio. ¿Cómo imposible? ¿Por qué? Si hay un montón de gente que lo hace. Y me empecé a dar cuenta que estas personas que me dijeron que no era posible, ni siquiera lo intentaron. Entonces, después me terminé dando cuenta que no conozco a ninguna persona que no haya intentado algo durante 10 años a ese punto. Hasta ese punto me puedo poner de margen de tiempo por el tamaño de lo que busco, y ya muchos saben. Hasta 10 años, ya lo he cortado a menos. Sin embargo, no conozco a nadie que lo haya intentado realmente comprometido y que haya buscado todos los medios para lograrlo y que no lo haya logrado. Resulta que las únicas personas que conozco que apuntaron hacia allá y lo intentaron, lo lograron. Que cayeron en quiebra, todos sí, en el medio tuvieron sus problemas como todos. Entraron en esos dips, en esos abismos, pero todos salen y todos lo terminan logrando. Entonces dije, voy a dejar de comunicar. Hay una frase muy linda también que dice, no les cuentes tus sueños gigantes a mentes pequeñas o algo así. Probablemente le conoce. Voy a dejar de comunicar a quien no está preparado ni siquiera para escucharlo. Y ahí empecé a entender que esto era un juego muy personal y que tenía que empezar a definir nuevamente mis círculos. Que la persona que yo era hasta el día de la fecha me sirvió para llegar hasta donde yo estaba, pero que ya no me iba a servir para el futuro. Y eso es algo que quiero que quede claro. Parece muy mala persona esto de que las personas me sirvan. Que aquello que no me sirve lo descarto. Y lamentablemente cuando se trata del éxito personal, creo que es necesario muchas veces. No sé si descartarlo, pero sí alejarse. Entonces, esto me han salido muchas charlas con mi mejor amigo y todo, como, ¿por qué crees que todo el mundo me pregunta, te tiene que servir? Y porque yo también sirvo. Porque si yo no sirvo a alguien, no le soy de ayuda en nada, por más que sea de oído, lo que sea, me siento inútil, me siento que no vale esa relación, que es solamente unida y no hay un ida y vuelta. Entonces, como yo me considero una persona que te puede servir, una persona que te puede servir en el hecho del servicio y de la utilidad, de ser útil, también espero lo mismo. ¿Por qué? Porque si no va a ser una energía de ida que no vuelve. Y si tu energía que vuelve no me favorece para lograr lo que estoy buscando, no me sirve. Estoy perdiendo mi tiempo, mi energía. El tiempo es mi vida. Estoy perdiendo mi vida en algo que no me sirve. Entonces, cuando tomé la decisión de que voy a hacer lo que haga falta durante el tiempo que haga falta para conseguir lo que estoy buscando, empecé a darme cuenta que tenía que elegir qué cosas me sirven y qué cosas no. Entonces, todo esto es la primera explicación de por qué es tan importante analizar nuestros círculos, lo que nos rodean. Tenemos un círculo interno, que son las 5 personas más cercanas, 5 o 6 personas más cercanas en tu vida con las cuales más tiempo pasas y más te comunicas. Y tenemos un círculo externo, que son aquellos grupos del club, grupos de deporte, grupos de trabajo, grupos de los amigos del colegio, esos grupos que visitas cada tanto. En el 99% de los casos, esos grupos te explican. Mientras más cerca están las personas con las que te rodeas, más parecidas son a vos y te explican. O tus resultados son más parecidos a los de ellos, mejor dicho. Porque quizás sos la oveja negra, pero te salís juntando con el rebaño de ovejas blancas. Entonces, inevitablemente te van a llevar hacia él, con el pastor, con la mayoría, con el común de las decisiones, que el común de las decisiones no es tomar un desarrollo personal, una responsabilidad absoluta de uno, o un compromiso con el éxito. Entonces, qué importante que va a ser esto de definir este mundo externo para no solamente trabajar en este mundo interno, que es la gran mayoría del desarrollo personal, sino también entender que este juego es tanto externo como interno. Las dos cosas necesitamos. Agregamos complejidad. Como vimos, a medida que vayan pasando las semanas, se van a ir incorporando complejidades. Vamos a ver ahora la segunda parte de círculos y estímulos, que son los estímulos, que también forman parte de ese mundo externo.